¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a clavarnos en un tema que de verdad creo que nos toca a todos. Todos los días. Sí, todos los días. Esta batalla interna entre lo que el cuerpo de verdad necesita para vivir y esa lista, esa lista interminable de cosas que nuestra mente cree que quiere. Así es. Y tenemos en las manos una reflexión muy, muy lúcida titulada Lo necesario y lo imaginario. Y creo que hay que aclararlo desde el principio. A ver, Esto no es un manual de autoayuda ni una guía para, no sé, volverse minimalista. Es más bien como poner un microscopio sobre nuestra propia conciencia. para entender por qué vivimos así, ¿no? En un estado casi constante de insatisfacción. Exactamente. Y justo esa es la misión de hoy, desmenuzar esa diferencia. Porque, según este texto, la confusión entre necesidad y deseo es, pues, la raíz de casi todos nuestros conflictos. De todo. Moldea desde lo que metemos al carrito del súper hasta cómo entendemos el amor. La premisa es provocadora, ¿no? O sea, ¿y si la paz que tanto buscamos no está en conseguir lo que queremos? Sino en entender por qué lo queremos en primer lugar. Justo eso. Y el punto de partida es una frase que, híjoles, te deja pensando. El cuerpo conoce la medida de la vida, la mente no. Exacto. Fíjate qué idea tan simple, pero a la vez tan potente. El cuerpo tiene sed, bebe agua y se calla. Se acabó. Tiene hambre, come y se detiene. Es directo, es honesto. La mente, en cambio, es otra historia por completo. Para la mente, cada placer satisfecho es solo el tráiler del siguiente deseo. Y justo ahí, en esa chispa, es donde empieza todo el enredo. Me parece un arranque brutal, la verdad. Porque normalmente no lo pensamos de esa forma. Damos por hecho que lo que queremos es lo que necesitamos. Claro. Pero el texto nos invita a dar un paso atrás y observar primero lo necesario en su estado más puro. Lo describe como algo que pertenece al orden de la naturaleza, casi como respirar. Son funciones vitales, ¿no? Comer, dormir, abrigarse. Acciones sin adorno. Y sin drama. Y yo añadiría, sin psicología. Ahí está la clave. El texto usa una frase increíble. La necesidad es inocente, no tiene memoria ni ambición. Piénsalo, es cierto. Nadie se despierta sintiéndose orgulloso por haber dormido 8 horas, o se pone ansioso por el aire que va a respirar en la tarde. Simplemente sucede. Es una acción que está despojada del yo. No hay un yo que se sienta bien o mal por ello. El organismo simplemente funciona. Funciona. Claro, es un sistema que en su estado natural se autorregula de maravilla. Hay una armonía silenciosa. El cuerpo pide, se le da lo que pide en la medida justa. Y sigue adelante. No hay conflicto, no hay ruido, pero, y aquí es donde se complica todo, Aquí empieza lo bueno. la mente parece que no soporta ese silencio, esa simplicidad. No puede solo quedarse observando. Exacto. La mente es la que introduce, digamos, el veneno de la comparación y de la memoria. Ya no es solo tengo hambre. Ahora es, ¿qué se me antoja? Justo. Y ese antojo está basado en el recuerdo del placer de una comida pasada. O ve el descanso de alguien más en Instagram, en una playa paradisiaca, y de pronto su propio descanso en el sillón le parece miserable. Claro. En el momento en que la mente compara, la inocencia de la necesidad se fractura y se abre la puerta a un mundo completamente distinto. Y ese es el mundo de lo imaginario, o lo que todos conocemos como deseo. Aquí es donde el análisis se pone muy, muy fino. ¿Cómo nace exactamente? A ver, El texto lo describe como un truco de magia de la mente. Toma el recuerdo de un placer, una sensación agradable que ya pasó, y lo proyecta hacia el futuro como una promesa de felicidad. El qué rico estuvo ese café se transforma en necesito otro café igual para sentirme bien. esa transformación es el núcleo de todo el asunto. Una necesidad real, como la sed, vive y muere en el presente. Tengo sed, bebo, la sed se va. Fin. Se acabó la historia. El deseo, en cambio, es como un fantasma. Se alimenta del pasado, la memoria del placer, para crear una carencia en el presente y una meta en el futuro. Ya no es una respuesta a una realidad biológica. Es una persecución de una imagen mental. Totalmente. El texto, de hecho, lo desglosa en una cadenita de 3 pasos que es casi automática. Primero, ves algo. Un coche nuevo, unas vacaciones, no sé, el éxito de alguien más. Lo que sea. Segundo,
La mente imagina la posesión de eso y el placer que traería. Y el tercer paso, que es el más doloroso, es sentir la carencia, el hueco por no tenerlo. Y de repente ya no estás viviendo tu vida. No, estás persiguiendo algo para llenar un vacío que la propia mente te acaba de inventar. Y lo peligroso de esto, lo que lo hace un ciclo sin fin, es que la memoria nunca se llena. A diferencia del estómago que te dice ya hasta aquí, la memoria puede evocar placeres y proyectar deseos infinitamente. No tiene un límite físico. No lo tiene. Y esto es lo que crea ese ciclo interminable. Cumples un deseo y en el brevísimo instante de satisfacción, la mente ya está buscando el siguiente. Es como una caminadora, ¿sabes? Corres y corres, te esfuerzas un montón, Pero no vas a ningún lado. no avanzas a ningún lado. Es un movimiento perpetuo para evitar el silencio, para no enfrentar ese vacío que la mente tanto teme. Me recordó a esa frase demoledora que cita el texto. Uf, ¿cuál? Así, el ser humano obtiene todo lo que quiere, salvo paz. Es tremendo, porque la paz, según esta lógica, pertenece al estado de suficiencia, a ese momento en que nada te falta. Y el deseo, El deseo es, por definición, la declaración constante de que algo me falta. son incompatibles. Totalmente incompatibles. El deseo es un motor que funciona con el combustible de la insatisfacción. Si estuvieras genuinamente satisfecho, el motor se apagaría. Y eso, para la estructura de la mente que llamamos yo, es casi como una amenaza de muerte. A ver, entonces aterricemos esto. ¿Cómo se ve esta dinámica en el mundo real en nuestro día a día? El texto es bastante crítico. Sí, bastante. Dice que hemos construido una civilización entera sobre la base de borrar la línea entre necesidad y deseo. Lo que llamamos progreso o libertad de elección, el autor lo llama una dependencia refinada. Es una observación muy aguda. Nuestro sistema económico, el sistema cultural, no podría sostenerse si la gente se conformara con lo necesario. Claro, se colapsa. Necesita que deseemos constantemente. La publicidad es el ejemplo más obvio. No te vende un producto, te vende la promesa de un sentimiento. No te vende un refresco, Te vende la felicidad. te vende la felicidad. No te vende un perfume, te vende la seducción. Su trabajo es crear un hueco en ti y luego ofrecerte el producto para llenarlo. Y bueno, las redes sociales han llevado esto a un nivel estratosférico. Ya no es un anuncio en la tele. Es la vida perfecta de miles de personas desfilando ante tus ojos, creando microcarencias a cada instante. Cada segundo. El texto tiene unas citas brutales sobre esto. Una dice, ya no comemos para nutrirnos, sino para sentirnos. La comida se vuelve una experiencia, un premio, un escape. O esta otra, que me parece todavía más profunda. No compramos por utilidad, sino por identidad. Esto es clave. Totalmente. Creemos que lo que poseemos dice algo sobre quiénes somos. Que este teléfono me hace ver innovador, que esta ropa me hace pertenecer a cierto grupo. Es la identificación psicológica con los objetos. El problema no es tener el coche. No, el problema es creer que ese coche te va a dar la sensación de poder o libertad que sientes que te falta. Es un vacío existencial que intentamos llenar con cosas materiales. Y luego, el texto lleva esta misma lógica al terreno más personal de todos, que es el amor. Esto me pareció lo más fuerte de todo el análisis. Sí, es muy confrontador. Argumenta que lo que podría ser una necesidad básica de conexión, de compañía, lo hemos transformado en un deseo de posesión. La idea romántica de mi media naranja, de que otra persona te va a completar, es la máxima expresión del deseo. Buscas a alguien no para compartir tu vida, sino para que llene tus vacíos. Y la implicación es profundísima, como dice el texto. Y el otro deja de ser encuentro para volverse espejo. Híjole. Ya no ves a la persona real, con sus luces, sus sombras, su propia libertad. Ves un reflejo de tus expectativas, de tus carencias. La otra persona se convierte en un objeto para tu consumo emocional. Alguien que tiene que cumplir un guión que tú escribiste. El deseo siempre convierte lo vivo en una imagen. En algo estático, ¿sí? A ver, esto me lleva a una pregunta que es inevitable. Si el deseo es este motor tan poderoso que lo distorsiona todo, ¿de dónde saca su energía? ¿Qué lo mantiene andando sin parar? Claro. Y la respuesta que da el texto es tan simple como compleja. El yo. Exacto. Detrás de cada quiero esto o necesito aquello, hay una voz más fundamental que susurra, me falta algo.
Esa voz, esa sensación de ser una entidad separada, incompleta y continua en el tiempo, es lo que el texto llama el yo. Y es una relación simbiótica, ¿no? Totalmente. El deseo necesita de un yo que se sienta incompleto para existir, y el yo necesita del deseo para seguir sintiéndose real y tener un propósito, una dirección, un futuro. O sea, a ver si entiendo bien. Estamos diciendo que toda esta idea de quién soy, mi personalidad, mi historia, mis logros y fracasos, en el fondo es una estructura que necesita sentirse incompleta para poder seguir existiendo. Precisamente. Porque si estuviera completa, ya no tendría nada que buscar, ninguna historia que contar. Justo. El yo no es una cosa, es un proceso, es una historia. Y toda historia necesita un pasado del cual viene y un futuro hacia el cual se dirige. El yo se alimenta de la memoria, o sea, lo que fui, lo que me hicieron, y de la proyección, lo que seré, lo que conseguiré. Y el deseo es exactamente eso. Es el mismo mecanismo. El deseo es memoria proyectada al futuro. Es el combustible que mantiene viva la ilusión de ser una entidad separada y continua en el tiempo. Claro, por eso el texto conecta todo esto con el tiempo. La necesidad, dice, pertenece a la hora. Tengo hambre ahora. Como ahora. No deja rastro. Se consume en el instante. Pero el deseo vive exclusivamente en el tiempo psicológico. Salta del pasado al futuro por encima del presente. Por eso dice que la mente que desea prolonga el futuro para no morir en el presente. Es una forma de escape. Es un escape de la simplicidad de la hora. Para esa estructura del yo, el presente puede ser aterrador porque en el presente no hay historia, solo hay sensaciones, respiración, vida. No hay un yo que mejorar o descender. Y en esa huida hacia el futuro imaginario se nos va la vida. Se nos va la única vida que tenemos, que es la que está pasando en este preciso instante. Bueno, el panorama que pinta es un poco, no sé, desolador. Básicamente nos describe como máquinas de deseo atrapadas en una rueda de hámster. Pero el texto no se queda ahí, propone una salida. Afortunadamente. Y lo interesante es que no es lo que uno esperaría. No se trata de reprimir el deseo, de luchar contra él, o de volverse un monje. No, para nada. Eso sería caer en otra trampa de la mente. Luchar contra el deseo es solo otro deseo. El deseo de no desear. Exacto, es darle más energía, más importancia. La propuesta es mucho más sutil y no se basa en la fuerza de voluntad, sino en la inteligencia, en la percepción. La palabra clave que usa es claridad. Y cito, cuando uno ve claramente esta dinámica, el deseo pierde su poder. No porque peleemos contra él, sino porque entendemos su naturaleza ilusoria. Es como estar en medio de una pesadilla. Mientras crees que es real, sufres. En el momento en que te das cuenta de que estás soñando, el monstruo puede seguir ahí, pero ya no te asusta igual. El simple acto de ver la ilusión la desarma. Y es una comprensión que no es teórica, no es solo intelectual. No, tiene que ser una percepción directa, en tiempo real. Es, como dicen, cachar a la mente en la movida. Ver cómo un estímulo, una imagen, un sonido, se convierte en recuerdo, ese recuerdo en proyección de placer y esa proyección en una sensación de carencia. Y cuando ves toda esa cadena con total claridad, Sin juzgarla, sin intentar detenerla, simplemente la ves, se rompe sola. Pierde su poder hipnótico sobre ti. y las necesidades básicas, por supuesto, pues siguen ahí. El cuerpo sigue pidiendo comida, descanso, pero ya no hay conflicto alrededor de ellas. La conciencia responde a lo real, a lo necesario, y la vida fluye con mucha más simpleza, con menos ruido mental. Lo innecesario, dice el texto, se desvanece como un sueño que ya no interesa recordar. Qué buena frase. Y es importante recalcar que esto no es renuncia, es equilibrio. No se trata de dejar de disfrutar un buen platillo o una buena conversación. Se trata de no volverse esclavo de su memoria, de no estar constantemente intentando recrear placeres pasados. Es una inteligencia que puede responder con frescura, ¿no? Con espontaneidad a lo que la vida presenta en cada momento, porque está libre de la tiranía del futuro imaginado. Me fascinan los ejemplos que usa para describir este estado, por su simpleza y a la vez su profundidad. Dice, come cuando tiene hambre.
ama cuando hay amor, calla cuando no hay nada que decir. Son acciones puras. No hay un motivo oculto, no se hacen para conseguir algo más. Simplemente son la respuesta adecuada a la realidad del instante. Y esa es la conclusión, ¿no? El orden verdadero no es algo que se impone desde fuera con disciplina y reglas, como una jaula. No, es algo que se revela desde dentro cuando la confusión entre lo real y lo imaginario, pues, se disipa. Es la libertad de actuar correctamente momento a momento. Entonces, para ir cerrando, hemos hecho un viaje que empezó con una idea muy simple, esta diferencia entre las señales del cuerpo y las historias de la mente. Y nos ha llevado a un análisis muy profundo. Sí, de cómo nuestra confusión fundamental genera este torbellino de ansiedad y búsqueda constante que define gran parte de nuestra vida. Y nos deja con la idea de que la agitación que sentimos no es un defecto de la vida, ni es mala suerte. Es el resultado predecible de un malentendido fundamental sobre cómo funciona nuestra propia mente. O sea que no estamos rotos. No, solo estamos confundidos. Hay una frase casi al final del texto que me parece el resumen perfecto de todo. Dice, no es el deseo lo que fatiga, sino la ignorancia de su origen. El problema no es la energía del querer, sino no entender de dónde viene y qué es lo que realmente busca. Es como intentar apagar un incendio sin saber dónde está el fuego. Exacto. Y la comprensión de que el placer es memoria y la necesidad es presente, es lo que permite que la mente por fin deje de extender la mano hacia lo que no existe. Deja de perseguir fantasmas. Y cuando esa persecución se detiene, aunque sea por un instante, algo extraordinario pasa. Todo se simplifica. Como dice el texto, el cuerpo sigue respirando, el corazón sigue latiendo, pero ya no hay nadie reclamando más de lo que la vida ofrece. Esa vocecita interna, ese narrador que siempre está diciendo «falta algo», por fin se queda en silencio. Y es en ese silencio, en esa sobriedad que no requiere esfuerzo, donde se redescubre la abundancia que el ruido del deseo había ocultado. La paz de lo suficiente. La verdadera abundancia. Que no estaba en tener más cosas, sino en darse cuenta de que en la realidad del presente nunca faltó nada. Esa es la paz que no se puede comprar ni conseguir. Simplemente se revela. Y para que esta conversación no se quede solo en el aire, nos deja una pregunta para reflexionar. Si esta claridad es lo que revela un orden natural, ¿cuáles son esos pequeños hábitos, esas ideas recurrentes en nuestro día a día que más activamente nos impiden ver las cosas como son? Y como un pequeño experimento. Sí, ¿qué pasaría si, solo por un día, intentáramos responder únicamente a lo necesario y simplemente observar lo imaginario, sin actuarlo, solo viéndolo pasar como nubes en el cielo?